la confección y venta de facturas apócrifas usadas para evadir el pago de IVA e impuesto a las ganancias, pidieron ayer la absolución de los imputados. Entre los requeridos de absolución se encuentra César Ariel Balmaceda, considerado por la acusación el organizador y jefe de la asociación ilícita que actuó entre 2014 y 2018, emitió facturas truchas por más de 2.000 millones de pesos y afectó en más de 1.000 millones de pesos la recaudación impositiva. La Fiscalía y la querella habían pedido para Balmaceda, recordémoslo, 8 años de prisión, la aplicación de una multa de 90.000 pesos, el decomiso de 3 automóviles de alta gama y 20 millones de pesos además. La audiencia celebrada ayer en el Tribunal Oral Federal tuvo varios oradores, entre ellos la defensora oficial Claudia Soledad Ibáñez, así como su adjunto Sebastián Crespo, quienes pidieron que se evalúe adecuadamente la influencia que Balmaceda ejerció sobre quienes aparecen como integrantes de la asociación ilícita, porque se aprovechó de la vulnerabilidad de esas personas e incluso llegaron estos defensores a encuadrar en situaciones de género lo ocurrido con varias mujeres que están procesadas y otras que no llegaron a esta instancia en el proceso. Describieron que aún en el caso de familiares se valió Balmaceda de la debilidad de algunos integrantes para involucrarlos en el accionar criminal planificado. Y también indicaron que hubo casos en que, no tratándose de personas vulnerables, se valió del trato bondadoso y de su poder de convicción para engañarlas. Otro letrado, Rodolfo Mercau, sostuvo en el debate que Balmaceda tiene las características del comportamiento de los estafadores, que muestran simpatía y buenos modales para granjearse la confianza de las personas, que es lo que le permite lograr los resultados buscados. Las exposiciones de los abogados coincidieron en la crítica a las acusaciones tanto de la Fiscalía como de la querella, porque, sostuvo uno de ellos, en realidad se dividieron el trabajo en un accionar conjunto, y también sostuvieron que ni la Fiscalía ni la querella probaron adecuadamente la autoría de los delitos atribuidos a sus defendidos, o que hicieron una interpretación forzada de los elementos secuestrados en los allanamientos, además de considerar que no se cumplen los requisitos para tener en cuenta que hubo o no hubo una asociación ilícita. El primer abogado en exponer ante el tribunal fue Rodolfo Mercau, defensor de José Ariel Sosa, para quien la Fiscalía pidió 4 años de prisión por considerar que cumplía la función de intermediario en la colocación de facturas apócrifas a cambio de una comisión sobre el monto de IVA factible de acreditar. Sosa era un empleado de Robela y Carranza en el sector de pago a proveedores. Según la Fiscalía, facilitó a Balmaceda su contacto con empresas para ofrecerle comprobantes para la evasión impositiva. Y en realidad, si uno mira el listado de las empresas que usaron facturas truchas, aparecen varias del Club de la Obra Pública en San Luis, ¿no? Que son proveedores precisamente, o eran, de esta firma que prácticamente monopoliza la realización de las obras públicas en San Luis. El abogado Mercau, quien actuó en conjunto con Del Signore, dijo que no hay certeza para la acusación, sino meras presunciones, y sostuvo que si Balmaceda comprometió a su madre, su hermana, su cuñado y hasta su ex esposa, bien capaz era de hacerlo también con una persona extraña como Sosa, a quien defendió como honesto y dijo que vive de un sueldo. Justificó que Sosa suministró el letrado de proveedores de la empresa en la que trabajaba porque, como todos, pensaba que era lícito comprar créditos sobre IVA. Sostuvo que no está probado que haya recibido una comisión importante de parte de Balmaceda. Y en un momento, Mercau sostuvo esto. No se sabe cómo acontecieron los hechos, porque si hubiéramos hecho o valorado la declaración indagatoria de Sosa, yo lo conocía a Balmaceda porque fue a la empresa Robela. Bárbaro, era lo mismo, un tipo encantador que entraba, y bueno, y esas son las conductas en principio de los estafadores, y que son para tener en cuenta. Quiere decir que si todos creíamos que IVA se vendía, y vendía solvencia y vendía encanto, evidentemente entendemos que Sosa es otro perejil que viene a ser acusado en esa causa.
La Defensoría Oficial, que formuló objeciones técnicas a la acusación, disintió con la evaluación de la prueba y con la adjudicación de responsabilidades a los imputados que representa, que son 8 en total. La defensora oficial, Claudia Soledad Ibáñez, fue dura con Balmaceda, de quien dijo que se aprovechó de la vulnerabilidad social y económica de varios de los acusados, especialmente las mujeres, y de haber asumido, sobre todo respecto de estas con las que tejió lazos sentimentales y de intimidad, una posición dominante que en caso ejerció con violencia. En tal sentido, hizo referencia a parte de las confesiones de esas mujeres sobre cuestiones íntimas, incluyendo un caso de interrupción del embarazo de una de las amantes, que por las consecuencias de ese hecho buscó aferrarse aún más al corredor de automóviles que finalmente la usó para tareas propias de los hechos delictivos que se investigan. También refirió lo acontecido con la expareja de Natalia Verónica Balmaceda, quien al separarse hace 2 años de la mujer fue dejado sin la asistencia jurídica que pagaba César Balmaceda, también en difícil situación económica, y ahora es, digamos, una de las personas a quienes defienden los defensores oficiales. Un instante de la exposición de la doctora Ibáñez. A lo largo de este proceso, tenso proceso, y a través de diversos testimonios, se ha logrado, por lo menos esta defensa ha logrado concluir en la existencia de un patrón común por parte de la persona sindicada como jefe de la asociación, que es la captación de personas a través de la situación de vulnerabilidad. Vimos en este debate cómo se captó, en razón de su vulnerabilidad por género y en razón de su vulnerabilidad socioeconómica, a la señora Montivero Adriana, a quien Balmaceda la contactó por Facebook y era madre a cargo de un hijo. A Flores, escuchamos también a Flores María Antonia, trabajadora de un plan de inclusión con 6 hijos a cargo, serias situaciones de vulnerabilidad económica. Y Flores Mirta, su hermana, también 5 hijos a cargo, uno de ellos con problemas de salud, toda situación conocida y utilizada favorablemente por Balmaceda para su plan criminal, que en este caso concreto fue que integraran usinas. Este patrón de conducta también es aplicable a gran parte de nuestros asistidos, porque hubo personas que integraron, que cumplieron roles administrativos y roles vinculados, cumplieron roles administrativos, y hubo personas que estaban vinculadas sentimentalmente o familiarmente a través de condiciones de vulnerabilidad. El adjunto Sebastián Crespo dudó de que haya existido la asociación ilícita aun cuando todos los involucrados tuvieron algún grado de vinculación con Balmaceda. También sostuvo que por su especificidad, la AFIP corre con ciertas ventajas sobre los acusados, además de señalar que se introdujeron situaciones a destiempo que impidieron que algunos de los imputados, como Raúl Gonzalo Saá, pudieran defenderse plenamente. No hubo igualdad de armas entre la Fiscalía, la querella y los defensores, dijo Crespo en parte de su alocución. Divide su labor el acusador, el núcleo familiar, el círculo íntimo y al resto. En el núcleo familiar ubica a su madre, la señora Lucero, a su hermana Balmaceda, ambas asistidas por esta defensa técnica. En cuanto al círculo íntimo, ubica a las personas que mantuvieron... No es ese el audio. Ese es el doctor Hernán Collantes. Nos estábamos refiriendo a Sebastián Crespo, que señaló que no hubo igualdad de armas entre la Fiscalía, la querella y los defensores. Precisamente lo que sostuvo Crespo en su manifestación es que la AFIP inicia las investigaciones. Lo hace con un cuerpo técnico ultra especializado y con posterioridad, digamos, va constituyendo esa prueba. Además, guarda la prueba, porque todo forma parte de los secuestros que consigue formular en virtud del tipo de delitos que persigue. Y después utiliza solo parte de la prueba que ha recolectado en los diversos procedimientos que cumplió. Entonces, lo que sostuvo el doctor Crespo es que esa selección de la prueba, que es la que se trae al juicio, es solamente, digamos, la duramente incriminatoria de las conductas que persigue la AFIP, pero no es toda la prueba
que permitiría, si todos actuaran en un pie de igualdad, buscar posibilidades, digamos, de mejorar la situación de los imputados. En este sentido fue muy interesante, digamos, el planteo que formulaba el defensor oficial adjunto acerca de ese tipo, digamos, de operación que él estaba describiendo. Y a su turno, Hernán Collante, que es el abogado que estábamos escuchando recién y que vamos a escuchar de nuevo, que es el abogado de Balmaceda, de su hermana y de su madre, Rosa Lucero, pidió la absolución de los defendidos basado en que siempre procedieron dentro de la ley y que las presunciones no son prueba incriminante ni los llamados actos preparatorios del delito. Criticó severamente a la Fiscalía como a la querella por prácticamente no haberse diferenciado. Sostuvo que se dividieron el trabajo y no concretaron una acusación válida por falta de pruebas y exceso de presunciones. Para Collantes, la Fiscalía tuvo una acusación confusa, lo mismo que la querella, y dedicó, digamos, varios minutos de su exposición para decir cómo él había tratado de comprender esas acusaciones, que esperó que la hiciera después la querella, pero ahí se convenció de que había confusión en las acusaciones que se estaban formulando. Sostuvo que las sociedades comerciales creadas por Balmaceda, las utilizadas para la emisión de las facturas truchas, no eran ilegales porque estuvieron constituidas en los términos de la ley 19.550, que es la ley de sociedades. También dijo que no hubo vicios en la voluntad de los integrantes de esas sociedades. Acababan de escuchar a la defensora oficial que decía que Balmaceda había incidido sobre personas vulnerables para constituir esas sociedades. Dijo que no había vicios en la voluntad de los integrantes de esas sociedades porque todos fueron para firmar la constitución de esas sociedades ante escribano público y que esa asistencia fue absolutamente voluntaria. Y también negó que se hubieran emitido facturas falsas. Y respecto de la acusación de que en la sociedad ilícita había un círculo íntimo en el que estaban la hermana y la madre de Balmaceda, en realidad también su ex esposa y otras mujeres con las que mantuvo relaciones sentimentales, otro en el que la acusación ubicó a los empleados administrativos del estudio de Balmaceda y el de los intermediarios, Collantes señalaba esto. Divide en su labor el acusador el núcleo familiar, el círculo íntimo y al resto. En el núcleo familiar ubica a su madre, la señora Lucero, a su hermana Balmaceda, ambas asistidas por esta defensa técnica. En cuanto al círculo íntimo, ubica a las personas que mantuvieron una relación sentimental con Ariel Balmaceda y por último ubica al resto del personal, entre los que encontramos el personal que cumplía lo que denomina funciones administrativas, como el resto de usuarios. Con este modo de división o segmentación que se efectúan, demuestra más aún la falencia antes apuntada, por cuanto, y aunque parezca redundante y obvio, a la madre y a la hermana se las enlaza desde el momento mismo de su concepción y la mantiene desde ese mismo momento sin que ello implique infracción ilícita alguna. Con relación a las personas con las cuales mantuvieron una relación sentimental, solo se comenzaría a relacionar en los periodos indicados para cada uno de ellos, en sus disposiciones y no antes, por no haberlas conocido. Y con relación al resto aparecen en la escena en las fechas que se pretende sostener. Pero ¿cómo podrá verse? No existieron, se ha mostrado cuáles fueron los actos preparatorios desarrollados por estas 25 personas, cuál fue el acuerdo que suscribieron con voluntad de unirse, cuáles serían las funciones, sus roles que cumplirían cada uno de ellos y cuál fue el primer acto ejecutivo de la asociación compuesta por estas 25 personas para fines del año 2014. Bueno, esta es otra cuestión en la que insistió muchísimo este abogado, y es que no hay, digamos, certeza de cuándo empezaron a actuar, cuándo quedaron constituidas esas sociedades. Digamos, algo que también señalaron a los abogados que
le precedieron en el uso de la palabra en la larga audiencia de ayer en el Tribunal Oral Federal de San Luis. Esta mañana va a continuar precisamente el desarrollo de esas audiencias que se van a prolongar hasta que se culmine con los alegatos de todos los abogados defensores de los imputados en los hechos. Vamos a la pausa y retornamos con Javier Mamí. En la radio también tu